A continuación, jóvenes, vamos a hablar un poco sobre la luz polarizada naturalmente. Digamos que nosotros tenemos una onda plana monocromática. ¿Está bien? Entonces, en una onda plana monocromática, nosotros tenemos de que la intensidad del campo eléctrico es una función regular de las coordenadas y el tiempo. Es decir, E va a ser igual a una función habitual de las coordenadas y el tiempo. Aquí no hay nada que decir. Entonces, esta, ya hemos mencionado, es una luz con polarización plana. ¿Está bien? Con polarización plana. O simplemente es una luz polarizada. En el caso general, esta polarización es elíptica. Es decir, dado que este es un vector, nosotros vamos a tener sus componentes como acabamos de ver, y la polarización puede ser elíptica y va a depender de las fases que tienen X y Y sus amplitudes y cómo éstas se interrelacionan. Bien, ese es el caso ideal. La onda plana monocromática por sí misma no existe. Nosotros, en casos reales, trabajamos con haces de luz. Trabajamos con haces de luz. Y estos haces de luz son no monocromáticos. Es decir, contienen dentro de sí muchas longitudes de onda. Esas longitudes de onda pueden estar compuestas ahí de manera continua o de manera discreta, pero contienen muchas. Entonces, hay una diferencia sustancial entre el caso real y el caso ideal. Solo hay unos casos en los cuales son cercanos a los ideales, y es cuando nosotros tenemos láseres. Existen láseres que por su estructura o la estructura de su luz están muy cerca a una luz polarizada plana que nos da una onda monocromática. Entonces, sin embargo, aquí viene lo siguiente. Nuestras luces habituales son no del tipo de los láseres. Entonces, significa de que no hay no son monocromáticas y en consecuencia no podemos decir de que están polarizadas. Ahora, ¿en qué consiste una luz no polarizada? En primer lugar, significa que no existe una orientación definida del vector E y no existe un mecanismo para poder nosotros definir una dirección. Ahora, además, como hemos dicho, trabajamos en casos reales con haces de luz, es decir, no es una sola luz, sino son muchas luces. Y entonces todas estas luces van a trabajar de manera conjunta, y ese trabajo de manera conjunto va a hacer de que la orientación sea caótica. ¿Está bien? La orientación sea caótica. ¿Eso está entendido? Sí, profe. Ya, entonces, aquí tenemos orientación caótica
de los vectores, voy a poner solamente E. Entonces no podemos decir de que está polarizada. Eso es lo que tenemos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros aquí? Significa de que el plano de polarización, el que hay aquí, está cambiando. Varía el plano de polarización. Varía el plano de polarización. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer para trabajar con estas luces que no están polarizadas? Entonces, a este desarrollo, a esa orientación caótica que varía el plano de polarización, en este caso nosotros tenemos una luz no polarizada. ¿Está bien? No polarizada. Cuando se habla de luz no polarizada, estamos hablando de un caso real, un caso natural. Entonces, cuando hablamos de luz no polarizada, nos estamos refiriendo a esa luz cuya polarización se define naturalmente, es decir, caóticamente. Un tipo de luz polarizada es nuestra luz del sol. ¿Está bien? La luz del sol. Ahora, si en esta luz no polarizada existe, o sea, no polarizada significa que está girando completamente, variando su plano de polarización, ¿está bien? Existe una dirección preferente del vector E, entonces se dice que se encuentra, esa luz está parcialmente polarizada. Entonces vamos a utilizar estos términos: luz polarizada, donde el plano de polarización está completamente definido; luz no polarizada, donde hay una orientación caótica en los vectores y el plano de polarización varía con el tiempo; y luz parcialmente polarizada, si a pesar de que hay esta variación, nosotros podemos elegir una orientación preferente. ¿Eso está entendido? ¿En qué punto uno dice que, cuál es el criterio para decir, ok, me parece que esta dirección es preferente y por lo tanto está parcialmente polarizada? ¿O es algo un toque subjetivo quizás? A ver, veamos lo siguiente. Para responder esa pregunta, hay que ver cómo es que podemos obtener nosotros una luz polarizada. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo obtenemos una luz polarizada? Bien, jóvenes, en este caso ustedes conocen muy bien de que existen unos instrumentos que se llaman polarizadores. Entonces existe el instrumento que se conoce como polarizador. ¿Lunas Polaroid? Así es. Las lunas Polaroid son algunas de esas, polarizadores. ¿En qué consisten estas lunas, estos instrumentos? Imagínense
y de aquí en adelante vamos a optar en ciertas ocasiones lo siguiente, que tenemos una luz no polarizada. ¿Está bien? Entonces esta luz no polarizada la voy a representar así. ¿Está claro? Es decir, estas son las orientaciones que tiene el campo eléctrico. Ahora, imagínense que esa luz polarizada, no polarizada, está hecha de palitos de madera. Y ustedes tienen acá una puerta. Tienen aquí una puerta. Muy bien. Si este sistema es más pequeño que la puerta, va a pasar tranquilamente. ¿Está claro? No hay ningún problema. Pero ¿qué es lo que pasa si es que esta puerta, digamos, que se encuentra cerrada parcialmente? Entonces nosotros aquí tenemos de que esto está cerrado. ¿Qué es lo que va a pasar? Esto, cuando quiere pasar, estas que están aquí transversalmente no pasan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Vamos a tener lo siguiente. Al momento que quiere pasar, lo que va a suceder es esto. Solamente pasa esta componente. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, el principio de funcionamiento del polarizador, o como dicen estas lunas o películas de Polaroid, lo que hacen es seleccionan alguna dirección. ¿Está bien? Entonces estos son los polaroides. ¿Hasta aquí está claro, jóvenes? Por lo que entiendo, entonces, uno de estos polarizadores consigue necesariamente una polarización lineal. Por lo general, los polarizadores están orientados así. Pero ¿qué es lo que pasa? Y aquí viene lo siguiente. Selecciona este, ¿está claro? Pero también hay parte de este. Y también hay parte de este. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí nosotros vamos a decir lo siguiente como... disculpen, que es lo que hice. Sí, en un momento. Este que está acá tiene que moverse aquí. Ya. Entonces, nosotros aquí lo que hacemos es lo siguiente. Deja pasar este, y de este que está acá, deja pasar sus proyecciones. ¿Está bien? Deja pasar sus proyecciones. Es decir, deja pasar esta parte. No, ya no es completo, fíjense. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Esto se fue. De este que está aquí, también deja pasar sus proyecciones. Es decir, hago su proyección, y tengo estos vectores. Ya, esto se puede ir y esto se puede ir. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tengo de este si no deja pasar nada? Entonces, si bien es cierto, lo polariza en una dirección, pero también está sumándole las partes de lo que está en las otras direcciones. ¿Eso está claro? De alguna manera intensifica esa dirección, ¿no? No es que la intensifique, porque siempre, en todas las direcciones, nosotros estamos percibiendo todas las componentes. ¿Está claro? Entonces, igual le está quitando esta parte. O sea, está quitando todo, pero le está dando una orientación preferente. ¿Está claro? Entonces, Está bien. absorben
totalmente aquellas que son perpendiculares al eje de polarización, porque estos tienen un eje de polarización. Permite el paso completo de aquellos que están en la misma dirección del eje de polarización y parcialmente el paso de los que están en otra dirección. ¿Eso está claro? Entonces, uno de los elementos importantes aquí es el siguiente. A ver, voy a hacer el siguiente esquema. A ver. Vamos a decir que tenemos un plano de polarización. Este va a ser nuestro polarizador, ¿está bien? Que tiene alguna orientación específica. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Este es nuestro eje. A ver, vamos a dibujarlo así y vamos a borrar una parte. Esto de aquí se va. Entonces tenemos de qué está pasando. Este es nuestro polarizador, este blanco, y el amarillo es la dirección. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Nuestro campo que está entrando va a entrar así. Otra cosa que creo que es importante mencionar, en este plano de polarización, nosotros vamos a decir que la orientación de polarización es esta, ¿está claro? Esa es la orientación de polarización, es decir, me está polarizando verticalmente, ese es mi eje con respecto al cual polarizo. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente en este caso. La onda inicial es esta. ¿Está bien? Esto vamos a decir que es la entrada. Entonces, por la entrada nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer las proyecciones. ¿Está bien? Las proyecciones, a ver, vamos a dejar hacerlo así una vez. Y tenemos lo siguiente. Este va a ser el E, que es paralelo al plano de polarización, y este es el E, que es perpendicular al plano de polarización. El plano de polarización o el eje de polarización es este, que está acá. Este es nuestro eje de polarización. Ahora, esto está formando algún ángulo. Teta. Y como resultado final, nosotros solamente vamos a obtener esto. Esta es la salida. Entonces viene esta onda azul y al momento que pasa, solamente pasa esta componente. Aquí todos estos son vectores. Y este es el vector E. Entonces, eso es lo que está sucediendo aquí. Este ángulo teta, está bien, nos está diciendo o nos permite a nosotros identificar qué porción de la onda está pasando. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Este E paralelo, que es lo que pasa, tiene como amplitud el módulo de E por el coseno de teta. La intensidad es proporcional a este E al cuadrado.
Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. En este caso, esta es la intensidad incidente. ¿Está bien? Disculpen. Es perpendicular a E al cuadrado. Entonces nosotros vamos a tener a partir de aquí lo siguiente, que la intensidad que sale es igual a la intensidad que entra por el coseno al cuadrado de teta. Entonces esto nos determina qué porcentaje de la luz está siendo absorbida por el polarizador. Y aquí viene lo siguiente, lo cual es importante, y responde a la pregunta: ¿cómo sé que hay una orientación preferente? Imagínate que tienes este polarizador y este polarizador lo comienzas a girar y mires la intensidad de la luz que pasa. Entonces, si la intensidad de la luz que pasa cuando estás girando y das toda la vuelta es siempre la misma, entonces es una luz que no es polarizada. Si cuando estás girando y hay alguna dirección en la cual la intensidad es mayor que en otras, significa que hay una orientación preferente. ¿Está claro? ¿Eso está entendido, jóvenes? ¿Podría repetirlo, por favor? A ver, tengo esta intensidad incidente, esta que está acá, ¿correcto? Al momento que pasa por el polarizador, su intensidad disminuye, proporcional al coseno al cuadrado de teta. Eso va a disminuir. Eso es cuando tengo una. Ahora, imagínate que tienes muchas, caóticamente distribuidos en todas las direcciones. Entonces, no importa qué ángulo forme esto, digamos con esta línea, con este eje, no importa qué ángulo forme el polarizador con ese eje, siempre va a estar pasando una porción equivalente, es decir, la intensidad que sale va a ser una luz polarizada, pero siempre con la misma intensidad. ¿Está claro? Es decir, todos estos se polarizan, pero siempre tienen la misma intensidad. ¿Qué es lo que pasa si es que cuando le das la vuelta y encuentras que para un ángulo la intensidad cambia? Es decir, si la luz es polarizada naturalmente o no está polarizada, vas a tener de que la intensidad siempre va a ser la misma. Es decir, este I de salida es constante. Luz no polarizada. Sí. A ver, aquí voy a poner algo así. Si nosotros hacemos lo siguiente, pasamos una luz polarizada, la luz polarizada va a ser, o va a tener el siguiente comportamiento, va a ser 0 hasta que llega a la dirección de polarización y de ahí vuelve a ser 0. Entonces, esto que está aquí es una luz polarizada. ¿Qué es lo que pasa si nosotros tenemos que la luz, la intensidad va variando, pero llega un momento en que toma un pico y después más o menos sigue constante? Entonces, eso significa de que estas orientaciones no están distribuidas del todo caóticamente, sino que hay una donde hay más direcciones distribuidas. ¿Está bien? Luz parcialmente polarizada. Estos jóvenes... Con eso está clarísimo, profe. ¿Ah? Con eso queda clarísimo.
¿Está bien? Entonces, cuando yo utilizo el polarizador para hacer eso, se le conoce como analizador. Y normalmente se trabajan con dos de estas placas polaroide, una que sirve de polarizador y el otro que sirve de analizador. Y esto nos permite a nosotros identificar cuál es su plano de polarización, o sea, cómo está polarizada, con qué intensidad está polarizada. ¿Está bien? Entonces, jóvenes, esto lógicamente no es del todo así, es un esquema que permite ilustrarlo. ¿Está bien? En el caso de la luz no polarizada, la intensidad que pasa es igual a 1/2 la intensidad incidente. ¿Por qué? Porque el promedio del coseno al cuadrado es 1/2. Entonces, como está totalmente polarizada, es igual en cualquier dirección, se toma el valor medio, siempre va a ser 1/2. Si nosotros tenemos una luz polarizada parcialmente, a ver, aquí nomás, bueno, esto ya queda listo, una luz polarizada parcialmente, nosotros vamos a tener lo siguiente. Existe un concepto que se llama el grado de polarización. Y el grado de polarización va a ser la siguiente. Tengo un valor máximo de la intensidad, aquí está, menos un valor mínimo de la intensidad, porque también se va a dar de esos, y sobre el I máximo más el I mínimo. Es decir, cuando lo hago pasar por el analizador, voy a tener un punto donde va a tener su máximo valor de intensidad y un punto donde va a tener su mínimo valor de intensidad. Entonces, ese cociente que se hace esa suma y resta se le llama grado de polarización. Un momentito. El grado de polarización. ¿Está claro, jóvenes? Todo esto que lo estamos ahorita analizando de forma bastante empírica, con estas analogías, lo vamos a ver más adelante, es decir, cómo es que salen estas relaciones, estas fórmulas, ya para casos un poco más generales. En esto simplemente es para tener algunos conceptos que nos sirvan a nosotros para poder ubicarnos. Muy bien, jóvenes, entonces esto es lo que nosotros teníamos que ver con respecto a la polarización.